Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo viernes a la tarde a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Y hoy voy a tocar de nuevo la porción que corresponde a este Shabbat, es decir, la parte del Antiguo Testamento que se lee cada año en esta fecha en Israel y en todas las sinagogas, que corresponde a la parte que se lee del Antiguo Testamento. Porque, como ustedes saben, o algunos quizás no, todos los años se lee durante todo el año, cada Shabbat, una porción, y siempre, de acuerdo a la misma fecha hebrea, la misma. Entonces, eso quiere decir que años y años y años, todos los años se leen las mismas porciones. ¿Y por qué es eso? Porque cada porción de la Torá hebrea es un mundo tan grande que sería imposible hablar de todo lo que hay dentro, sobre todo cuando lo analizamos también a nivel de Kabbalah, que empieza a analizar también las palabras, las letras hebreas, sus valores numerológicos, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a salir tantos secretos de la Torá hebrea que cuando uno analiza una porción del Shabbat, como hoy, por ejemplo, uno elige algo, un punto específico que uno quiere tocar, porque sería imposible hablar de todo. Y lo fascinante es que cada año uno se da cuenta que esto no tiene nada de casualidad, es decir, que estas porciones caen justo en el momento en que nos tienen que dar un mensaje específico que tiene que ver con nuestra vida personal o también a nivel global o a nivel de nuestro país, de nuestra sociedad. Y hoy en la porción de Bo, que es el nombre, que quiere decir en hebreo, quiere decir ven, hay un mensaje muy potente sobre un tema que les voy a explicar ahora y quiero que escuchen bien porque esto es fascinante. Estamos hablando del libro Éxodo, que es el segundo libro del Pentateuco. Es decir, el primer libro es Bereshit, que es el Génesis, y el segundo es Shemot, que en hebreo quiere decir nombres. Es decir, que el nombre real no es Éxodo, sino Shemot, que quiere decir nombres. Porque dentro de este libro es donde Dios revela la mayor cantidad de nombres. Entonces, todo el libro se llama Nombres, que es un dato importante, ¿no? O sea, la pregunta interesante es por qué no lo llamaron así y le cambiaron el nombre a Éxodo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es para otro capítulo. Entonces, ¿cómo comienza la porción Bo? ¿Y cuál es el contexto? Estamos hablando de que estamos ya en los momentos en los que Moisés ya ha llegado al faraón a pedir que libere a los hebreos de la esclavitud. Y ya han ocurrido varias plagas, o sea, en hebreo se dice Makot Mitzrayim. ¿Qué es Makot? Es golpes, y Mitzrayim es Egipto. Entonces, ¿cómo se le dice en el Antiguo Testamento? El texto original dice los golpes de Egipto, no dice las plagas. Eso también es importante explicarlo porque no todos los golpes fueron plagas, ¿no es cierto? Entonces, luego de varias plagas, el faraón sigue sin dejar salir al pueblo hebreo y ahí viene el capítulo llamado Bo, la porción Bo, que si hablamos de la traducción al español, estamos hablando de Éxodo 10 y se los voy a leer en castellano de la Reina Valera y luego vamos a verlo en hebreo, a ver las diferencias. ¿Cómo comienza? Comienza así. Y Jehová dijo a Moisés, entra a Faraón, porque yo he agravado su corazón y el corazón de sus siervos, para dar entre ellos estas mis señales. Así dice la Reina Valera. Es decir, dice entra al Faraón, lo cual es totalmente incorrecto, porque el nombre de la porción es Bo. ¿Y qué quiere decir? Bo es ven, no es entra, es algo totalmente diferente. Y esto trae varias preguntas, porque si yo le digo a alguien, ve a comprar o ve a ver a, no sé, José, Juan, no sé, ve a ver a tu tía, a tu mamá. Uno habla en tercera persona, es decir, ve a ver a esa persona, la tercera persona. Pero uno no le va a decir, ven a ver a tu mamá o ven a ver a tu tío, ¿no es cierto? Ahí está supuestamente
incorrecto. Pero, por supuesto que aquí nunca hay nada incorrecto, nada es casual, todo tiene motivo. Por eso es tan importante leer en hebreo, porque en el texto hebreo está el texto original donde se esconden los secretos, las claves. Entonces, una de las explicaciones profundísimas de por qué dice ven al faraón, primero es porque Dios está en todo. Eso es lo que dice la Kabbalah, por ejemplo. Dios está en todo. Y también tiene que ver con que el cambio, cuando Dios dice ven a faraón, está hablando de tu faraón interno. Ahora, tienen que entender ustedes que para la Torá hebrea y para todo lo que hoy se estudia en el judaísmo, la palabra faraón equivale al mal. O sea, el faraón era la representación del mal en la tierra. Y no solo el mal, sino que era un mal muy inteligente y con muchos poderes, porque ese mismo faraón tenía poderes mágicos también. ¿Se acuerdan de cuando Moisés viene con su bastón y trata de impresionar al faraón haciendo que el bastón se transforme en serpiente? Y el faraón se ríe de él porque él transforma su bastón también, como diciendo: a mí que me venís a mostrar estos trucos, yo también lo sé hacer. O sea que el faraón no era simplemente un político o un rey que nació hijo de una reina pero que no tiene ningún talento de nada. Era una personalidad que se puede decir, se habla en la Kabbalah, se dice Sitra Achra, que quiere decir que está del otro lado. Es como que está sirviendo a otro señor, ¿no es cierto? Es decir, alguien que representa la maldad y se apoya en el poder del otro lado, del lado del mal. Lo podemos llamar con muchos nombres, ¿no? Yo se los dejo a ustedes el poner los nombres. Entonces el faraón era muy, muy poderoso, no era cualquier cosa. O sea, no se lo podía venir a impresionar así tan fácil. Y una de las explicaciones es que Moisés y el faraón eran equivalentes a nivel de poder, solamente que Moisés era el representante de Dios, del lado de la luz, y el faraón el lado de la oscuridad. Entonces, cuando aquí en la Torah dice ven al faraón, lo que le está diciendo Dios a Moisés es: mira adentro tuyo, a tu lado oscuro, porque al parecer todavía queda algo que limpiar ahí. Entonces, para empezar, podemos encontrar lo paralelo a lo que vivimos hoy, que nosotros estamos mucho mirando hacia los supuestos malos, los del lado de la oscuridad, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que nos dice esta porción y esta frase tan potente de esta porción de la Torah? Dice: ven al faraón. Antes de ir a juzgar al otro y antes de querer exigir que hagan las cosas bien, que sean buenos, que se dejen de hacer cosas malas, primero mira dentro tuyo. Sí, yo creo que esto es muy potente y muy importante, que nos miremos dónde está ese lado oscuro dentro de nosotros, porque eso es lo que, si logramos hacerlo y si logramos limpiarlo, ahí sí que va a haber mucha esperanza a este mundo, ¿no? Y esto se conecta íntimamente con lo que quería enseñarles hoy, que es tan fascinante, que tiene que ver también con este libro. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? En esta porción viene luego de varios golpes, de varias plagas, que las plagas vienen a representar un castigo al faraón. Es decir, cada vez que él hace algo digamos que se niega a liberar a los hebreos, cada vez que se niega, recibe un golpe. Porque así se dice en hebreo: Makot Mitzrayim, golpes de Egipto, no plagas. Es decir, que es como que lo están castigando. Y la pregunta que surge aquí es otro tema que está muy de moda hoy. Es la pregunta sobre el libre albedrío, sobre la libertad, sobre quién o acaso somos libres, o acaso por ser seres humanos tenemos el derecho a ser libres, ¿no es cierto? O sea que, ¿qué quiere decir ser libre? Poder elegir, yo quiero hacer esto o lo otro, ¿no es cierto? Eso es lo más básico. Entonces la pregunta es,
sabiendo que comienza esta porción tan potente, comienza con, otra vez ahora les traduzco yo directamente del hebreo, dice, y dijo Dios a Moisés, ven al faraón porque yo he hecho pesar el corazón del faraón, o he endurecido el corazón del faraón y de sus empleados, para que puedas dar estas señales. Es decir, que Dios dice claramente que Él hace que el faraón no permita salir a los hebreos. Entonces, ¿por qué lo castigan al faraón? Porque al ver esta frase tan potente, que se las leo de la Reina Valera otra vez, dice, aunque está mal traducida, y Jehová dijo a Moisés, entra a Faraón porque yo he agravado su corazón y el corazón de sus siervos, sí, se puede decir siervos, no empleados, para dar entre ellos estas mis señales. O sea que es Dios el que hace que el Faraón no acepte que salgan los hebreos. O sea que ahí no hay tanto libre albedrío, al parecer. Entonces, ¿por qué lo castigan una y otra vez con golpes y más golpes? ¿Y cuál fue el golpe que lo hizo dejarlos ir? Fue el golpe de los primogénitos, que ahí fue cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, los no hebreos por supuesto, incluyendo de los animales. Y el faraón en sí, él era primogénito, pero él no murió, pero murió su hijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Aquí hay un secreto muy profundo, increíble, que he aprendido hoy, y es la interpretación del genio Maimónides, en hebreo Rambam, que quiere decir Rabí Moshe ben Maimón. Y este genio nació en la ciudad de Córdoba, Andalucía, en el medioevo, y él era filósofo, teólogo, rabino, médico, uno de los médicos más famosos de la historia. ¿Y qué es lo que explica este genio de la teología? Él explica lo siguiente. Él dice que el libre albedrío existe, por supuesto, en el ser humano, pero es como algo que uno lo gana, no es algo que se tiene en toda circunstancia. Es decir, que el libre albedrío se comienza a perder cuando uno elige el mal. Es decir, cuando uno elige con su libre albedrío hacer el mal, uno empieza a perder la libertad. Eso es lo que explica Maimónides. Entonces, despacito, despacito, la persona ya no tiene más libre albedrío, sino que empieza a ser dirigida por la Sitra Achra, por el otro lado. Porque lo que explica la Kabbalah es que, bueno, todo depende de Dios, o sea, todo depende de Dios, pero en este mundo están los ángeles de la luz y están los ángeles de la oscuridad, pero todos trabajan para el mismo. Es decir, que en ciertos momentos hay que hacer ciertos trabajos en el mundo que son los que hacen los del lado oscuro, que se les llama Malachei Jabalá, eso es, ángeles de la destrucción, así se dice en hebreo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona empieza con su libre albedrío a elegir hacer el mal, empieza a ser como ocupado por lo del otro lado. Como dice el admirado rabino Goslan de Barcelona, él dice, el mal es un ocupa. Y yo creo que a eso se refiere. Es decir, que cuando una persona elige hacer el mal una vez, otra vez, o sea, se le dan muchas oportunidades, pero en un momento ya no es él el que elige, porque ya tiene un ocupa del otro lado, el lado oscuro, de la Sitra Achra, que él va a elegir por él. Entonces él va a continuar haciendo el mal y cada vez peor. Y eso es lo que ocurre aquí con el faraón. Es decir, Dios dice, yo le voy a hacer que su corazón se endurezca para que ni siquiera pueda elegir hacer el bien.
porque él ya perdió su libre albedrío por haber tantas veces elegido con su libre albedrío hacer el mal. Entonces ahora ya no hay más remedio, no hay cómo ir atrás, y entonces eso viene a ser como exponencial, porque imagínense que luego de haber tomado tantas decisiones del lado del mal, luego te entra un D-Book, que es el que te ocupa, y ese empieza a tomar decisiones por ti, y ahí imagina que vas a empezar a recibir golpe tras golpe, pero ya estás como dirigido, tienes un ocupa. Pero, por supuesto que dentro de el judaísmo siempre se hace un énfasis en que siempre se puede hacer teshuvá, siempre, no importa qué ocupa tengas adentro, pero vas a tener que esforzarte mucho. Imagínate que es como una persona que está adicta a una droga muy poderosa, porque yo creo que una especie de ocupa de ese tipo es como una droga que tú ya no tienes tanto libre albedrío cuando estás adicto a una droga muy poderosa, y así es como se destruye la vida de una persona, ¿no es cierto? Pero hace falta una fuerza de voluntad increíble para parar esa necesidad que te lleva a seguir tomando la droga y hacer otra cosa. Lo mismo cuando una persona tiene una ocupa de ese tipo, ahí viene lo que se llama la meditación, ¿no es cierto? Meditación es un trabajo muy profundo, muy espiritual, que te permite comenzar a identificar que ciertas ideas que uno tiene no vienen de ti como persona, como tu individual, vienen de otro. Sí, eso es uno de los trabajos que se hacen con la meditación, empezar a escuchar, a estar presente y escuchar profundamente las voces que tengo en la cabeza y darme cuenta que algunas no soy yo, o sea, no vienen de mí, y ahí uno puede empezar a decir no gracias, a decir no quiero escucharte, te agradezco, pero no voy a hacer lo que tú me dices. Interesante, ¿no? Entonces, sobre este tema tan fascinante, ya vemos que hoy por hoy se habla mucho de la libertad nuestra como seres humanos, nuestros derechos naturales, de ciertas personas, organizaciones, no sé ni cómo llamarlas, que quieren quitarnos eso. Y yo quiero darles un mensaje muy, muy positivo, mi querida comunidad, que si hay alguien que está queriendo hacer eso, ese alguien no tiene libertad. Eso es lo que aprendemos de este libro tan maravilloso, que si hay alguien que está haciendo un mal muy grande hoy, es porque no tiene libertad, porque tiene adentro un ocupa, y ese alguien que está haciendo ese mal está siendo golpeado una y otra vez, y va a ser golpeado hasta que no deje de hacerlo. Porque sin duda ese deseo de que nosotros no tengamos libertad su raíz viene de un lado muy oscuro. Entonces, no temamos, porque los que tienen el problema son ellos, no nosotros. Entonces, eso era lo que quería hablar hoy, este punto tan importante de este libro tan maravilloso, que se puede seguir analizando una y otra vez los mismos textos y seguir sacando tesoros maravillosos. Entonces, mi querida comunidad, lo único que me queda es desearles que ustedes sigan haciendo el bien, nada más. Sigan haciendo bien, porque eso es lo único que nos va a garantizar la felicidad, la libertad, el libre albedrío. No olvidemos nunca de qué lado estamos. Nada más que eso. Entonces, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.